Ya estamos de regreso. El análisis de los hechos continúa. ¿Qué tanto influye la situación de la economía en los comicios electorales? ¿La crisis es un factor que alienta o que inhibe la participación ciudadana? ¿Hay un partido que se ve beneficiado por la situación o perjudicado? Las interrogantes son múltiples porque no se puede negar que una realidad de crisis desalienta la participación política de la gente del pueblo. Y es que, como dice el dicho, primero es comer que ser cristiano. Por eso es que cuando hay preocupaciones mayores como la falta de empleo, el bajo poder adquisitivo del salario, la ausencia general de oportunidades para una vida mejor, los ciudadanos ven en la cita electoral del día de la votación un elemento que importa menos cuando en el hogar se padece la necesidad. Pero qué mejor que un especialista como nuestro amigo Leonardo Álvarez para ilustrarnos acerca de este asunto. Esto es, la economía y la política. Recurrentemente se mantiene la atención del ciudadano enfocada en los problemas económicos, tales como el empleo, industria, remesas, impuestos, inflación, tipo de cambio. Son los típicos que más inquietan. Y cuando la economía no va bien, no es momento propicio para las elecciones, porque normalmente pierde el partido en el poder. En este contexto, hasta finales de 2009 nos manteníamos como un país atípico. Para entonces prevalecía un dilema enorme y contradictorio. Por un lado, los ciudadanos evaluaban bien a Felipe Calderón y no le reprochaban los problemas económicos porque la crisis venía de afuera. Y por otra parte, era clarísimo que el Congreso era el que mantenía trabadas las reformas que nuestro país necesitaba. No era culpa del presidente. De forma paralela, la lucha contra la delincuencia seguía su curso sin mayores contratiempos. Los balazos se mantenían en Ciudad Juárez, Tamaulipas, Michoacán y otras entidades sin tanta difusión mediática. Todo sucedía tan lejos como lo que hoy acontece en Bosnia o Gaza, por ejemplo. Hoy, a mitad del año 2010 y prácticamente justo antes de las elecciones del 4 de julio, la situación es muy diferente. Desde principios de año, en la mayoría de las encuestas nacionales se palpa un serio deterioro de la imagen presidencial y del actuar de sus principales cuadros en materia económica, pero, sobre todo, un claro cuestionamiento de los ciudadanos, ahora sí, en materia de inseguridad pública. De acuerdo a datos de Consulta Mitofsky, en mayo de 2010, 52.9% de los ciudadanos mexicanos considera que el principal problema de este sexenio es la economía, mientras que el 35.9% considera que es la seguridad y la justicia. Es decir, 90% de los ciudadanos concentra su pesimismo en estos dos factores, por lo que no es extraño que la aprobación del presidente de la República llegue apenas al 53%, el más bajo durante su sexenio. Es claro que en las mediciones públicas el problema comenzó para el presidente a partir de julio de 2009, cuando su partido fue el gran perdedor de las elecciones intermedias. Luego vinieron los vaivenes políticos, los reproches, las fallidas reformas y acuerdos entre partidos, lo que vino a complicar aún más la relación presidencial con la oposición, con su propio partido y con el Congreso. Es claro que los problemas económicos aunados a la inseguridad pública han deteriorado la buena imagen que se tenía del presidente y su partido, y ello es un factor que puede serle adverso en las próximas elecciones. Normalmente, cuando la economía no va bien y baja la aprobación del presidente y se suceden jornadas electorales, pierde el partido en el poder. Para Análisis Político, informó Leonardo Álvarez.